Escuchamos un pedacito de la canción The City del DJ francés Madeon, de cuyo nombre original es Hugo Pierre Leclerc, ¿no? Es un DJ bastante joven, pero muy bueno, como acaban de escuchar, que experimenta con el house y con el pop y que ha ganado ya, ha tenido diversos reconocimientos en la música electrónica, música un poquito para entrar en el calor a los beats del house y del pop. Y también antes de entrar a nuestra mesa política, el día de hoy, mi compañera Marta estará conmigo. Otra vez nuestro analista Raúl Caram tuvo algunos problemas de trabajo y no pudo estar con nosotros, pero ya prometió que la próximo jueves se incorpora otra vez a esta mesa de análisis. Por lo pronto, pues empezamos con, bueno, lo que ha sido pues, el tema más importante y bueno, cuando hay temas así, yo que me pienso, ¿no? Y es evidente que, pues en todos los medios hay una sobresaturación y la atmósfera política, la atmósfera de la opinión pública está llena de este tema, pero es necesario tratarlo desde diversos ángulos y sobre todo, pues cuando hay una coyuntura de este tipo, en los días subsecuentes se van dando pequeños o grandes cambios o giros en las situaciones que tienen que irse analizando porque esto que vamos a tratar es de suma importancia para el país por muchísimas razones propagandísticas, por muchísimas razones económicas y sobre todo por muchísimas razones que tienen que ver con la seguridad y las manifestaciones de la injusticia en nuestro país. Y estamos hablando de la violencia en el estado de Michoacán. Como sabemos, el fin de semana y en estos días se ha dado un fuerte brote de violencia que, como suele suceder con las coyunturas, son hechos que toman una relevancia mediática y que parecen rupturas, pero que en realidad son expresiones conocidas, expresiones muy difundidas, ¿no? O parteaguas que se dan de situaciones que ya vienen de mucho antes o que cobran sentido, pero que ya tienen un proceso largo detrás de formación de generación y de conflictos. Y en este caso, bueno, la coyuntura es que el ejército mexicano entró a Michoacán y desarmó a las demás autodefensas. Este problema es bastante complejo porque incluso hacia el interior de estas defensas alternativas, les llamo yo, escogí esta categoría porque permite con sus límites debidos, pero permite por lo menos una aproximación a englobar en un concepto todas las manifestaciones que se dan de cómo los pueblos originarios o las comunidades rurales que están hartas y que están sumamente oprimidas por el crimen organizado, se autoorganizan, se levantan, buscan la manera de armarse y empiezan a defenderse por su propia mano de estos grupos delincuenciales ante el abandono total de las fuerzas federales por otras cosas y o por otros motivos que nosotros, si nos da tiempo, también vamos a analizar aquí. Entonces, este fenómeno ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Desde hace un par de años, ¿no? Por lo menos, ya vienen gestándose ya desde hace mucho tiempo las llamadas defensas alternativas o como les llamaremos aquí, para no confundirlas, porque son diversas vertientes. Están las guardias comunitarias, las policías comunitarias y las llamadas autodefensas, que son las que han estado en el ojo de la opinión pública por diversas situaciones y por diversas condiciones, sobre todo porque la coyuntura anterior a esta entrada del ejército a, entre comillas, establecer o restablecer el orden público en Michoacán, había otra coyuntura y un hecho muy importante en donde el comandante o doctor Mireles, que es uno de los jefes o de las cabezas de las autodefensas, se trasladaba en una avioneta, se desplazaba de Michoacán en una avioneta y sufrió un accidente, un aparente accidente, a partir del cual las fuerzas públicas, las fuerzas del orden público, entre comillas, es decir, las autoridades gubernamentales, van al lugar y lo empiezan a proteger y lo llevan al hospital, ¿no? Para que se restablezca y sobre todo también para, obviamente, mandar un mensaje que ahorita vamos a analizar muy posiblemente a la opinión pública, ¿no? Entonces, como el doctor Mireles es un líder de las autodefensas, esta vertiente de este tipo de organizaciones, que no la única, es la que se ha puesto en el ojo público y también porque es acaso
una de las mejores armadas, una de las vertientes mejor armadas. Todo lo que hemos estado viendo en los medios de comunicación nos dice que tienen una infraestructura pues bastante desarrollada, no tampoco como un ejército regular o como lo que le hemos visto al narco, pero no es nada desdeñable el armamento que tienen, los vehículos en los que se desplazan, e incluso pues esta avioneta en el que iba el doctor Mireles era hasta donde sabemos, un aerotaxi, es decir, tienen la capacidad de trasladarse, porque bueno, no lo pueden hacer por tierra debido a las amenazas del narco, pero de trasladarse en este tipo de vehículos aéreos, ¿no? Y aquí fue donde empezó toda la situación. ¿Qué sucede aquí? Pues es lo que con mi compañera Marta vamos a tratar un poco de entender qué es lo que está sucediendo hasta ahorita, porque es un esquema demasiado confuso, es un escenario en donde aparte de haber múltiples versiones de estas defensas alternativas, bueno, también tenemos que ver qué papel tiene el gobierno y qué busca sacar el gobierno federal ante esta debacle michoacana, que pues tiene también diversos ángulos y a la cual ya están culpando, por cierto, de que muy probablemente las reformas estructurales no se lleven a cabo. ¿Qué usos propagandísticos tiene esto para el gobierno federal? Eso es lo que podríamos analizar aquí y también nos arrojaría mucha luz acerca de esto que ha estado muchísimo en el ojo de la opinión pública y ha tenido una amplia difusión mediática, que es a partir de esto, la entrada del ejército, debido a que las autodefensas avanzaron y fueron tomando, ¿sí? Parácuaro y otros municipios, otras poblaciones, hasta llegar a Apatzingán, que es la cabeza nada más y nada menos que de los caballeros templarios, que es el grupo en especial contra el que se levantaron estas autodefensas michoacanas, que tienen una estructura un poco distinta de las policías y guardias comunitarias, pero bueno, son las que han estado aquí. Y bueno, Marta, pues ese es el tema, ¿no? Pues sí, hay muchos datos y como señalas es muy complicado, pero yo tal vez con algunas precisiones se pueda tratar de dilucidar y de aclarar un poco toda esta confusión. Ah, ah, igual como sucede en otras partes del territorio nacional, el cultivo de marihuana y amapola en Michoacán ya lleva mucho tiempo, desde 1950, y sustituyó en muchos casos por, obviamente, las ganancias que se obtienen, por la necesidad que se tiene de la demanda que se tiene de estas drogas, a los cultivos de maíz y frijol. Con el desastre que provocado en el campo mexicano por el Tratado de Libre Comercio principalmente, y por todas las políticas neoliberales que se han implantado, obviamente esto se sistematizó, se ahondó. Y bueno, de ahí últimamente en proceso se señala mucho en el semanario Z o en otros análisis que se hacen, se habla de las pugnas, de los cabecillas, de quién quiere la plaza, que si no estuviera criminalizada esta actividad, serían de la mismo calibre, sin sangre, sin violencia, como todas esas, o hasta a lo mejor sí con violencia, pero a lo mejor que nos enteramos como esas fusiones, escisiones que se dan en los grandes consorcios de las grandes transnacionales, de las grandes empresas nacionales aquí en México. Pero bueno, como está criminalizado, pues por eso tanta lucha por obtener las ganancias, por la competencia, por el monopolio de las plazas, y pues con sangre por medio donde la carne de cañón no son sí, a veces son los principales cabecillas, pero no siempre. La mayoría de los muertos que van en esta guerra, pues son gente pobre, gente que quiere dinero, que quiere dinero, como muchos quieren dinero, como este sistema lo, lo persigue y te obliga a hacerlo, porque si no eres un perdedor, entonces sí, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces ahí está esa situación, mientras vemos que en Estados Unidos ya en muchos lugares ya, hacen colas como si fuera un iPhone para comprar la marihuana, y dentro de poco van a hacer otras drogas, no faltará mucho, mientras aquí nos seguimos matando con tanto absurdo. Claro que también ya están involucrados, sí, que los gobiernos, que el gobierno federal, los gobiernos municipales, los gobiernos locales, y que también eso están metidos, sí, como también están metidos en Estados Unidos, y como se meten con todas las ganancias, porque pues es esto, buscar dinero y dinero y dinero. Al final siempre todo es la cuestión del dinero y el poder. Pero bueno, continuamos con otros puntos ahí. En Michoacán no olvidemos que comenzó la guerra de Felipe Calderón, ahí comenzó toda esta situación, toda esta sangre que nos ahoga.
ahí, y la violencia ya lleva mucho tiempo ahí, como en todo el país, porque ahorita está centrándose ahí, pero en Morelos, con los secuestros, con las desapariciones, en toda la parte del norte, siguen, en algunos ha disminuido un poco el homicidio, como en Ciudad Juárez, pero siguen otros delitos tan fuertes. Ahorita se oye muy feo, pero el 15 de septiembre de 2008 se lanzaron granadas en el festejo de la independencia con muertos, con varios muertos ahí en Morelia. Y bueno, vemos que también hay otra cosa que está por ese lado toda la cuestión de la guerra contra las drogas y todo lo que ha provocado toda esta violencia, toda esta lucha entre los carteles, entre los gobiernos, entre todo para obtener el dinero y obtener las plazas. Eso ha provocado que, bueno, pues haya mucha inseguridad y que haya mucha violencia al respecto y que el Estado, por estar haciendo otras cosas, por estar vendiendo al país, por otro lado, pues no defienda a la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Se crean estas autodefensas. Allí estas hay que distinguir, porque está lo que está sucediendo ahorita en Tierra Caliente, en Apatzingán. Es una zona con terrenos ideales para la producción agrícola y donde se siembra, obviamente se ha permitido una floreciente siembra de esto. ¿Y quiénes son las autodefensas? ¿Por quién están formadas? Por comerciantes, por productores del campo y por pobladores en general. Son muy distintas a lo que sucedió en Cherán, porque son poblaciones indígenas. El mismo Mireles señaló que él mismo distingue, dice, ellos son indígenas y sus organizaciones de antes de la llegada de los españoles. Ellos son indígenas que se reunieron y no se reúnen y se organizan solamente para la cuestión de seguridad, como sí lo hacen las autodefensas, es para muchas otras cosas. Y ellos se reunieron, no vemos aquí otra cosa para que se vea que es lo mismo, pero todas estas guerras económicas, pero aquí se reunieron contra los talamontes, que también son tan cruentos como los narcotraficantes, pero les quitan sus recursos a estos indígenas, a estas que son las policías comunitarias de Cheyenne de otras partes, pero son muy diferentes estas autodefensas. Estas autodefensas, como bien dice Mireles, son nuevos, o sea, son espontáneos y solo se dedican a la cuestión de la seguridad, no a otras cosas, como estas policías comunitarias de Cherán, que en la meseta purépecha, mesetas purépechepas empobrecidas, que no tienen que ver con estas otras autodefensas, donde son ganaderos, comerciantes y que tienen otra situación muy diferente. La Tierra Caliente en Apatzingán es una zona muy próspera, a diferencia de donde se crean las policías comunitarias y que son indígenas y que, como siempre, como ya es ancestral, los indígenas son a quien más han saqueado y a quien más han empobrecido en nuestro país. Da un poco de temor por lo que señala hoy, por esta situación tan diferente que no tiene una cuestión arraigada, ni tiene ninguna ideología, ni se reúnen más que para la seguridad. Y hay ciertas contradicciones, porque dice Mireles, nosotros vamos a donde nos piden ayuda. Esa es una gran diferencia con las policías comunitarias de Cherán, porque ellos nada más se quedan ahí, no se están expandiendo como Mireles, que dice que ellos van a donde los pidan y todo por cuestión de la seguridad, que es contradictorio, porque también dicen, nosotros no queremos ser policías, lo que queremos es proteger a nuestras familias. Pero por otro lado dicen que van a donde se los pidan. Eso es un poco, tienen toda la necesidad legítima de protegerse, pero es interesante lo que señala hoy Julio Hernández López en su columna El astillero de la jornada. Señala, Gobernación pretende incorporar a miembros de las autodefensas a sus nóminas policíacas, convertir a estos civiles en señaladores de domicilios y guaridas de los templarios, en acompañantes de las incursiones armadas. Esto surgió, como señala él mismo señala, que surgió por una legítima urgencia de defenderse, pero sin propósitos insurreccionales ni motivaciones ideológicas de algún cambio progresista. No tiene nada que ver, ellos solamente señalan que es por la cuestión de seguridad y nada que ver para organizarse ni para hacer, en otras situaciones, como vemos que son las policías comunitarias y otros ejemplos. Lo que recuerda mucho a las autodefensas de Colombia. Incluso un general colombiano se señaló en una entrevista que hagan lo posible aquí en México por no permitir que se creen estas autodefensas, que después no es posible desactivarlas y la violencia que se va a generar va a ser más brutal, como ya tienen ejemplo en Colombia. En un artículo que leí señalan que no tiene nada que ver la diferencia que no tienen mucho, que sí tienen
las autodefensas de México, las de Colombia, pero no tantas, principalmente porque fueron, porque fueron creadas las otras por gente de dinero, para ganaderos, por productores muy ricos, para evitar sobre todo que la incursión de comunistas, según es lo que señalaban. Pero no hay que dejar de lado ni poner ni soslayar que si el gobierno tiene esto, va a desplegar toda clase de subterfugios para optarlas y va a desplegar mucho dinero para que a lo mejor, para que también ellos hagan en su lugar el trabajo que le corresponde al Estado. Entonces es una situación muy peligrosa que hay que distinguir muy bien, que por un lado se entiende perfectamente que con tantos vacíos de poder, con estar pendientes en estar vendiendo el país, en estar satisfaciendo los privilegios de la clase dominante, se han dejado muchos espacios y se ocupan esos espacios y no se está cumpliendo con uno de los deberes fundamentales del Estado, que es la seguridad. Está por ese lado esta situación. Y por otro lado, también es muy grave lo que acaba de decir Estados Unidos, un comunicado que ellos están listos en cualquier momento para intervenir en caso de que la violencia en Michoacán siga tan acendrada. Entonces hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta y que no es tan fácil decirle, sí, los apoyamos a las autodefensas, son muy valientes y ya los vamos ya están, ellos sí tienen coraje, sí tienen valentía, a diferencia de todos los demás, ya no se dejan, ya no se están sometiendo, ellos sí quieren un cambio. Hay que ver cada cosa y cada situación y estar muy atentos con lo que puede pasar con esta situación. Así es, Marta, porque también hay una situación cuando le al otro líder de las autodefensas que estuvo involucrado en los hechos violentos del desarme, de la operación de desarme de las autodefensas en Michoacán, que es Estanislao Beltrán. Él denuncia que el ejército mexicano había matado a 4 personas, incluyendo una niña de 11 años, cuando una comunidad les trató de arrebatar las armas que llevaban ya el ejército en sus vehículos para que le fueran devueltas, porque temían quedarse ya a merced de los delincuentes otra vez. Bueno, esto fue el hecho tal como fue difundido, ¿no? A mí me salta que durante la entrevista con Carmen Aristegui, Estanislao Beltrán parecía ser reticente y a veces francamente retractario a ciertas preguntas. Por ejemplo, se le decía que iba hacia Jalisco cuando el avión, la avioneta en la que iba tuvo este aparente accidente, ¿no? Que Mireles iba a Jalisco y bueno, Beltrán no quiso hablar jamás del tema hasta que se obligó, más o menos dio ahí una explicación, pero muy superficial, acerca de que ellos tenían que desplazarse por aerotaxis, ¿no? Porque ocurrían muchos riesgos en automóvil o en otros medios, ¿no? También se le preguntó acerca de cuál había sido el proceso, ¿no? Y por qué había el comandante Mireles, el doctor Mireles, tenido dos declaraciones contradictorias, ¿no? Más bien se le preguntaba acerca de la declaración difundida por los medios de comunicación, sobre todo por Televisa, en la cual Mireles llamaba al desarme y a la cooperación con el gobierno a las autodefensas. Y en este sentido, pues Stanislao Beltrán otra vez se mostró refractario y no quería hablar del tema y decía lo que pasa es que, bueno, él está muy traumatizado, está muy dañado y muy perturbado todavía por el accidente y no puede pensar con claridad, lo dijo en otras palabras, pero más o menos ese fue el mensaje, ¿no? Que no se podía confiar en lo que decía este señor. También dijo que, y admitió otra vez en una acorralada discursiva que le dio Carmen Aristegui, una especie de persecución discursiva que le dio en ese punto en particular, admitió que habían recibido muchas veces apoyo de la Policía Federal e insistía demasiado en acusar a la Policía Estatal
estatal y a los mandos estatales y municipales de Michoacán, mientras que pedía a Osorio Chong que fuera a revisar la situación ahí en donde él estaba, como abriendo un canal directo y legitimando al gobierno federal, haciendo hincapié, repito, en la corrupción del gobierno estatal. Dice, no confiamos en el gobierno, pero también acepta la ayuda de la Policía Federal en muchos operativos. Decían que protegían muchos de los desplazamientos que en vehículos y de contingentes que tenían ellos y eran apoyados por la Policía Federal, que cerraba ciertas vías o protegía ciertas vías por donde iban a pasar o podían ser atacados, ¿no? Entonces todo esto da un panorama aparte de que, por ejemplo, y pues para cerrar empezar a cerrar esta mesa política, hay otro caso, por ejemplo, que este es de una guardia comunitaria, ¿no? Que es el de la comandante Nestora. Tú lo conoces, Marta, el de la comandante Nestora es un caso en donde esta comandante, ¿no? Fue, después de haber denunciado los vínculos entre las autoridades locales y el crimen organizado en Olinalá, organizó también a la gente para protegerse y fue arrestada y hasta ahorita, desde hace aproximadamente un año, se encuentra totalmente aislada y en un proceso muy poco claro. En donde ya incluso ha mostrado señales, bueno, de por sí el aislamiento ya es una violación a sus derechos y también se ha hablado ya a través de su esposo de que lleva el proceso en varias instancias y esta lucha por su libertad, pues ya se habla también de ciertos tipos o indicios de tortura que tiene a su alrededor. Y este caso no ha sido tocado en ninguno de los medios en donde se ha tocado el asunto, por ejemplo, donde se tocó el asunto de Pakistán o donde se tocó el asunto de Mireles, que fue protegido y fue presumido, digamos, el gobierno presumió de su tolerancia, su consideración y su no represión al proteger a este sujeto en lugar de tacharlo como delincuente, como la izquierda o ciertos sectores de la izquierda esperaban que lo hiciera, callándole la boca, entre comillas, a muchos izquierdistas, diciendo, ya ven, incluso hasta lo trasladamos, los protegemos y vamos a hacer un acuerdo con él. Entonces, estos usos propagandísticos, aunado a lo que acabas de decir, Marta, nos da muchas dudas y nos hace pensar en muchas cosas de qué es lo que está pasando con este asunto, por qué se les arma y luego se les desarma, de dónde vienen tantas armas de alto poder. Y bueno, es también de lo que dices, ¿no? De estos comerciantes y de estos propietarios, ¿no? Que ya también están hartos y que solamente se dedican a la defensa contra el crimen, pero que no tienen ningún compromiso ideológico de ningún tipo. Un tema, eh, que da para mucho más, Marta. Muy esclarecedor lo que nos acabas de decir y hay que estar muy atentos a cómo el gobierno utiliza las versiones que se van generando para poder legitimar el estado de duda en el cual está por parte de la opinión pública ante las reformas estructurales que no tienen visos de dar resultados. Entonces, bueno, te agradezco, Marta, y vamos a continuar Nada con más, sincronía. una cosa Sí, más, dime. nada más un detalle más. No solamente las armas de alto poder que tienen o lo sofisticado que sean, otra arma que tienen ellos y que no se las dieron y no le dan el arma mediática, porque Mireles sí tiene contacto con las autoridades y también con los medios de comunicación, lo que no les ha pasado a ninguna de las otras policías comunitarias. El caso de la comandante Nestora casi nadie lo sabe y pues ya vemos que incluso sin que ellos lo sepan y estas policías, estas grupos de autodefensa tengan esa intención, ya vimos cómo López Dóriga manipuló los videos de Mireles y cómo lo utilizan. Y cuando la televisión está ahí metida, Televisa está ahí metida, pues hay que tener las antenas bien, bien encendidas porque no puede esperarse mucho bueno de eso. Si da un giro la situación, Marta, porque por ahorita tenemos más dudas que otra cosa, pues volveremos a tocar este tema si pasa algo importante, la próxima semana, de las próximas sincronías. Por el momento, pues dejamos esto sobre la mesa para que usted reflexione, saque sus conclusiones, una pequeña aportación de nosotros al entendimiento de un problema tan complejo. Y ahora vámonos a música.